Diana Ross nunca fue solo una leyenda de Motown. Fue la mujer que conquistó el corazón de Michael Jackson de una manera que nadie comprendió del todo hasta ahora. A sus 81 años, finalmente deja de lado la elegancia de la omisión y revela la verdad sobre un vínculo tan íntimo y complejo que hace que las tramas de las novelas de suspense parezcan sencillas. Desde altares secretos hasta las firmas de Will, esto no es chisme, es arqueología emocional. ¿Qué sucedió realmente tras las apariencias de su relación? Sigue leyendo. Esta es una verdad que no querrás perderte. Diana Ross revela el vínculo que Michael Jackson ocultó al mundo. No todos saben lo que Diana Ross le dijo la primera vez que se conocieron. No le ofreció ningún cumplido ni consejo, ni siquiera su nombre. Ella simplemente se inclinó, lo miró a los ojos y lo llamó cariño. Y para Michael Jackson, eso bastó. Tenía solo 9 años, permanecía en silencio, entre voces potentes y trajes brillantes, su pequeño cuerpo absorbido por las expectativas. Pero esa palabra dicha sin segundas intenciones ni protagonismo lo acompañó toda la vida. No fue su fama lo que lo atrajo, aunque para entonces ella ya era la reina indiscutible de Motown. Fue el hecho de que ella lo viera, que realmente lo viera, sin pedirle que fuera otra persona. Años después, él la describiría con una mezcla de afecto y confusión. Madre, hermana, amante, una frase que hacía reflexionar a la gente. Pero para Michael reflejaba la extraña gravedad que existía entre ellos. Ella no era simplemente una mentora o un ídolo. Ella fue la única que logró trascender su aislamiento y darle un nombre pertenencia. Ross, quien rara vez concede entrevistas y casi nunca habla de Michael, finalmente rompió su silencio a los 81 años. Su voz temblaba al describir su vínculo, no como una historia de escándalo, sino como un lazo silencioso y emotivo. Mientras otros veían a Michael como un ícono en ciernes, ella veía a un niño al borde del colapso. Cuando las cámaras se apagaban, cuando los aplausos se desvanecían, ella era la voz en su oído, recordándole que no tenía que ganarse el amor que ya estaba ahí. Ensayaban en habitaciones de hotel, no en estudios. Ella le enseñó a quedarse quieto, a respirar con calma, para controlar los nervios, a sonreír cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Durante el rodaje de Diana en 1971, su química en pantalla parecía natural. Pero esa confianza la construyó Ross con un apoyo discreto, no con exigencias. Nunca presionó. Esperó. Creía. Y esa creencia fue lo que permitió a Michael creer en sí mismo. Décadas después, el mundo lo conocía como el rey del pop. Pero Ross aún oía la voz del chico, que una vez la llamó a altas horas de la noche, susurrándole miedos que la mayoría jamás imaginaría. ¿Todavía me quieren?, le preguntó más de una vez. No los fans, no la industria, sino aquellos pocos que lo conocieron antes de que se endureciera la máscara. Llevaba tanto dolor encima. Ross dijo que detrás de todo ese brillo había un chico que solo necesitaba que alguien le tomara de la mano. Incluso ahora dice ve destellos de sí misma, en su forma de moverse, en su forma de hablar, en su forma de prepararse antes de entrar en una habitación. No era imitación, era memoria. No solo aprendió de ella, sino que la mantuvo presente en cada gesto. ¿Y qué sucedió realmente durante esos largos días en el set de Wiz? ¿Fue amistad o algo más profundo? Sigue viendo. ¿Qué pasó durante el rodaje de Wiz para 1978? Michael Jackson ya no era aquel niño de ojos grandes que se aferraba a cada palabra de Diana Ross. A los 20 años se encontraba en una encrucijada compleja. Ya no era la estrella infantil de Motown, ni el fenómeno mundial en el que estaba destinado a convertirse. Aún lidiando con su identidad, tanto en público como en privado, Michael asumió el papel del espantapájaros, un personaje que anhelaba sabiduría, inseguro de sí mismo y con un deseo desesperado de pertenecer a un grupo. En muchos sentidos, era un reflejo de quién era él fuera de la pantalla. Diana, por su parte, asumió el papel principal de Dorothy. Pero para ellos El Mago de Oz no era solo una película. Era un ritmo compartido, una oportunidad de respirar el mismo aire.
trabajar codo con codo y existir en el espacio del otro sin representantes ni titulares que los separaran. Por una vez, no hubo breves visitas tras bambalinas ni conversaciones apresuradas en las ceremonias de premios. Era una cercanía constante e ininterrumpida y empezó a notarse. Los miembros del equipo comentaban en voz baja cómo se prolongaban las conversaciones entre tomas, cómo Michael se mostraba más amable con ella de una manera que resultaba diferente. Sin embargo, un momento destacó por encima de los demás. Michael, de naturaleza tranquila y reservada, invitó a Diana a quedarse en el modesto apartamento que había alquilado durante el rodaje. Solo, ella sin ayuda, sin séquito. Nadie habló directamente del tema. Diana no dio explicaciones. Michael nunca lo mencionó. Pero algo de aquella noche cambió la forma en que la gente a su alrededor los veía. Compartieron 2 números musicales en la película Ease on Down the Road y Brand New Day. Las canciones estaban llenas de energía rebosantes de vida, pero si te fijabas bien había algo más. Debajo de la coreografía y las armonías pulidas había miradas pequeños cambios casi imperceptibles en la postura y la expresión. No era solo actuación, era presencia. Una comprensión silenciosa fluía entre ellos en esos momentos espontáneos. El Mago de Oz no fue un éxito de taquilla. Los críticos lo calificaron de forzado, incluso torpe, pero para Michael representó algo más valioso que una simple afirmación. Tras finalizar el rodaje, se mostró diferente, más callado, más introspectivo. Su sonrisa pública se atenuó un poco, pero su mirada transmitía mayor serenidad, como si por fin se le hubiera permitido ser él mismo, no un espectáculo, no un ícono, sino simplemente un joven que había sido visto con claridad. Why Si Solo lo dijo una vez. ¿Por qué resuena con tanta fuerza hoy? Sigue viendo. Hay más por descubrir. La confesión que Michael no pudo retractarse. En 1982, durante lo que debería haber sido una entrevista rutinaria para la revista Ebony, Michael Jackson, entonces a punto de alcanzar la fama con el thriller, rompió con su personaje de una manera que pocos habían visto. El ambiente era distendido, las respuestas ensayadas. Pero entonces, con naturalidad, como si se le hubiera escapado antes de darse cuenta, dijo: «Es Diana Ross. Me encanta». Sin metáforas, sin artificios, solo 5 palabras en voz baja. La gente a su alrededor rió con incomodidad. Algunos pensaron que estaba bromeando, pero los más cercanos a Michael sabían que no era una broma. No estaba actuando. Ese momento se había estado gestando durante años. Desde su infancia en Motown, Michael adoraba a Diana no solo como artista, sino como persona. No era solo un flechazo. En muchos sentidos era su guía. Una vez dijo que se casaría con ella si pudiera, y cuando lo dijo lo decía en serio. Diana era mayor, sí, y vivía en un mundo muy diferente al suyo, pero eso nunca le importó. Con ella se sentía visto, protegido y comprendido. Por eso cuando llegó la invitación a su boda no asistió, no envió disculpas, no llamó. Diana Ross se casaba con el empresario noruego Arje Naas Jr. en una discreta ceremonia europea. Why Michael guardó silencio. Fuentes del estudio afirman que desapareció durante días. Sin ensayos, sin sesiones de estudio, sin coreografías, solo quietud. Una quietud que no necesita explicación. Cuando finalmente le preguntaron por qué no había ido, respondió sin pestañear: «La amaba y siempre la amaré». Eso fue todo. Nada más. Para el mundo, Michael siguió siendo el rey del pop. Pero en ese momento, simplemente era un hombre que lloraba algo que nunca había tenido realmente, pero que siempre había anhelado. No fue algo desordenado ni dramático. Fue profundamente sereno. Nunca habló mal de ella, nunca la criticó. Diana había elegido su alegría, su camino. Pero para él, ella seguía siendo la chica de Motown, la que lo vio cuando el mundo apenas la miraba. Sus amigos notaron el cambio. Su sonrisa se apagó. Sus llegadas se hicieron más lentas. Algunos decían que dejó de escribir durante un tiempo, no porque se le hubieran olvidado las palabras, sino porque no era capaz de terminar las canciones. No buscaba reemplazarla. No volvió a amar a nadie de la misma manera en público. No se trataba de aferrarse a una fantasía.
Se trataba de honrar algo que nunca pudo soltar del todo, incluso después de que se le escapara de las manos. Guardó ese amor durante el resto de su vida, no como arrepentimiento, sino como algo sagrado. Susurros entre las notas. Michael Jackson solía decir que la música era el único lugar donde podía decir la verdad. Y si escuchabas con atención algunas canciones, decían lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Dirty Diana, Why, Remember the Time, no fueron solo éxitos. Eran confesiones ocultas a plena vista. En 1987, Dirty Diana irrumpió en las ondas con fuerza y energía. Él la describió como una advertencia contra los fans obsesivos. Pero el año en que Diana Ross se casó con Ara Jr., esta canción cargada de frustración y anhelo se sintió demasiado personal como para ignorarla. La forma en que la cantaba en el escenario con los puños apretados y esa mirada de dolor en sus ojos hizo que muchos se preguntaran si no se trataba solo de groupies, sino de alguien a quien no podía nombrar. Luego llegó Remember the Time en 1992, exuberante, romántica y llena de nostalgia. Hablaba de un amor que existió, pero que no podía volver a ser. En el videoclip, interpreta a un hombre que anhela a una reina que ya está comprometida. La elegancia en sus gestos, el dolor en cada nota. Era devoción vestida de ritmo. Aunque nunca lo confirmó, quienes lo conocían bien, sabían la verdad tácita. En una llamada privada grabada con su amiga Glenda Michael, dijo una vez: «Nuestra relación solo existía en mi cabeza. Sin dramas, solo un desamor silencioso». Ella había sido su mentora, su apoyo, quizás incluso una figura materna al principio. Pero en algún punto del camino, los límites se desdibujaron. En Neverland había una habitación que pocos veían. No era un santuario, ni una obsesión, solo un rincón tranquilo, lleno de fotos, notas, recuerdos de ella. No algo de lo que presumir, algo para guardar. Michael nunca pidió amor a cambio. Lo que llevaba consigo no tenía que ver con la posesión ni con la aprobación pública. Tenía que ver con la memoria. Un sentimiento que perduró en su trabajo, en su silencio, en sus momentos íntimos. Algo que contribuyó a forjar su personalidad y que lo acompañó mucho después de que el mundo dejara de mirarlo. Sin titulares, sin grandes revelaciones, solo un amor que nunca encontró el momento adecuado. Y cuando Diana finalmente desenterró esos recuerdos largamente ocultos, fue un cierre o una verdad demasiado grande para contener. No parpadees, porque lo que sigue lo cambia todo. El nombre que hablaba más alto que las palabras. Durante décadas el público vio a Michael Jackson como un enigma brillante, esquivo y reservado. Pero discretamente incluido en su testamento, entre las disposiciones financieras y los planes de custodia, figuraba un nombre que lo aclaraba todo: Diana Ross. No era una hermana, ni una prima cercana, ni una socia. Michael L.A. había nombrado como la persona en quien más confiaba. Si su amada madre Catherine ya no pudiera cuidar de sus hijos, sería Diana quien se haría cargo. Esa decisión no se tomó a la ligera. No nació de la nostalgia ni del sentimentalismo. Era algo mucho más profundo, tácito, pero poderoso. El acto de Michael no solo reflejaba amor. Reflejaba devoción, confianza y una historia demasiado compleja para expresarla con palabras. Nunca había sido de los que entregaban su corazón y mucho menos su legado. Sin embargo, allí en papel estaba la prueba. Diana no era solo una musa o una mentora. Era familia. Y lo más inquietante, más allá de lo que escribió, es lo que Diana nunca hizo. No acudió a la prensa. No negó ni confirmó nada. Permaneció en silencio. Un silencio que resonó más fuerte que cualquier titular. Como si hubieran construido un mundo que solo ellos dos comprendían. Un espacio donde Michael, el chico que no confiaba en nadie, encontró a alguien que, según él, protegería los aspectos más frágiles de su vida cuando él ya no estuviera. Pero su historia no comenzó con abogados ni tutela legal. Comenzó con música, con magia, con un niño de apenas 10 años y una mujer que parecía tener el mundo en la palma de la mano. Antes de los premios, antes de las cirugías, antes de la soledad, Michael permaneció al lado de Diana con los ojos bien abiertos, el corazón abierto, observando cada uno de sus movimientos.
Ella no le enseñó cómo lo haría un maestro. Ella vivió y él observó. Su forma de moverse en el escenario, cómo ocupaba el espacio, sin complejos, cómo su voz llenaba las salas y su presencia silenciaba al público. Estas fueron las lecciones que asimiló. Para él, ella no era solo una estrella, era su modelo a seguir. Imitaba sus ritmos, su carisma, la forma en que inclinaba la cabeza o extendía un brazo con precisión. Incluso lo admitía con orgullo en las entrevistas, no como imitación, sino como homenaje. Diana no fue simplemente una influencia. Fue la chispa que encendió la personalidad escénica de Michael. Su glamour, su elegancia, la forma en que hacía que el escenario se sintiera como en casa, todo ello se convirtió en la base de su propia grandeza. En sus inicios, los trajes impecables, las lentejuelas, el misterio en su mirada no eran elecciones al azar, eran ecos de ella. Pero, mientras Diana había sido pionera del arquetipo de diva en Motown, Michael lo expandió a una nueva dimensión inquietante, surrealista, inalcanzable. Y quizás por eso, incluso cuando se convirtió en el hombre más famoso del mundo, siguió llevando consigo su esencia. No con palabras, ni con homenajes explícitos, sino con gestos, silencios y decisiones que solo quienes realmente lo observaban podían comprender. Why, si nunca pronunció su nombre, ¿por qué todo lo que tocaba seguía resonando con su presencia, sigue mirando? Porque lo que sucedió después lo cambió todo en un instante. Lo que ella finalmente dijo. Esa mujer de 81 años, que durante décadas no había ofrecido más que un silencio cuidadosamente calculado cuando le preguntaban por él, finalmente habló en voz baja con claridad y sin necesidad de compasión. No fue durante una entrevista ni en un escenario. Ocurrió una tarde lluviosa. Su voz era firme, su cabello con mechones plateados enmarcaba un rostro marcado por el triunfo y la contención. Los presentes se habían reunido simplemente para charlar, sin saber que estaban a punto de presenciar lo más parecido a una confesión que jamás había hecho. Michael me amaba, dijo dejando que las palabras flotaran en el aire como una melodía que se desvanece en su nota final. Me amaba de una forma indescriptible. Alguien rió nerviosamente creyendo que bromeaba, pero ella no rió. Simplemente negó con la cabeza y dejó que la verdad la calara suavemente. Sin emoción en su voz, sin dramatismos, solo el peso de una realidad que había cargado en silencio durante décadas. Y cuando le preguntaron si ella también lo amaba, bajó la mirada hacia el té frío en su taza. Lo quería, dijo. Lo quería en todos los sentidos, pero amarlo como él me quería a mí, nunca me permití llegar a ese extremo porque era demasiado real. No había amargura, solo claridad. Durante muchos años, los fans y los allegados intentaron comprender qué unía a Michael Jackson y Diana Ross. No hubo besos robados, ni cartas filtradas, ni escándalos sensacionalistas, pero de vez en cuando se escapaba algún pequeño detalle, como su negativa a asistir a su boda o el registro de derechos de autor de Dirty Diana, fechado el mismo día en que ella caminó hacia el altar. Incluso las propias palabras de Michael insinuaban una profundidad que el mundo podía sentir, pero que nunca llegó a definir del todo. Ebony, en 1982, simplemente dijo, es Diana Ross, la adoro. Sin códigos, sin metáforas, solo hechos. Había otras señales ocultas a plena vista. En Neverland Ranch, un visitante recordó una habitación donde sus fotos se exhibían bajo una iluminación tenue, enmarcadas dispuestas con una elegancia casi sagrada. Nadie sabía por qué existía ese espacio. Nadie se atrevía a preguntar. Why, en su testamento de 2002, oculto bajo capas de formalidades legales, Michael escribió que si su madre no podía criar a sus hijos, lo haría Diana. Ni Janet ni LaToya. Ni una amiga. Diana. Para algunos esto podría parecer una coincidencia, pero para quienes comprendían cómo vivía Michael, cómo ocultaba significados tras símbolos y disimulaba emociones con gestos teatrales, nada lo era. Cada gesto, cada omisión era deliberada. Y el silencio de Diana no era distanciamiento,
Era protección porque comprendía el delicado peso de ser a la vez su ídolo y su anhelo. Y portaba esa verdad sin necesidad de explicarla. ¿Qué crees que cambió realmente cuando Diana habló de Michael? ¿Fue reflexión o revelación? No parpadees, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La mujer que el mundo olvidó y luego recordó. Para alguien que se había recluido tan profundamente en la vida privada. El regreso de Diana Ross en 2025 se sintió menos como un regreso triunfal y más como una silenciosa reivindicación. Cuando pisó la alfombra roja de la gala del Met, aquella noche de primavera en Nueva York, no se trató solo de moda. Fue toda una declaración. A sus 81 años, se movía con la serena confianza de alguien que ya no necesitaba demostrar nada. Llegaban celebridades. Diana Ross acababa de llegar con una creación impresionante. Una larga cola con plumas blancas y esponjosas. Su vestido de diseño deslumbrante ondeaba tras ella con una cola de 5 metros bordada con los nombres de sus hijos y nietos. Cada letra estaba bordada a mano como una carta de amor en seda. No era solo un atuendo, una historia, que abarcaba décadas de fama, familia y resiliencia. Pocos sabían que fue su hijo menor Evan quien la animó a asistir. Él le recordó no solo lo que significaba para el mundo, sino también lo que seguía significando para ellos, para su familia, su público, su legado. Al principio, dudó dividida entre las exigencias de su gira mundial y el anhelo de privacidad. Pero finalmente, el amor triunfó. Y mientras permanecía bajo el flash de las cámaras aquella noche, lo que más brillaba no era el vestido de alta costura, sino el mensaje bordado en cada centímetro de la tela. Que había construido algo hermoso, algo perdurable, no solo en los escenarios, sino en los corazones de su familia. Sin embargo, en medio de toda la celebración, y los aplausos no eludió las sombras que moldearon la historia. En las escasas conversaciones que siguieron entrevistas con poca luz. Reflexiones silenciosas, habló abiertamente sobre las batallas de Michael, el frenesí mediático, los rumores, la transformación que lo dejó casi irreconocible para quienes mejor lo conocían. Pero nunca lo criticó duramente. Habló de su dolor con delicadeza sin juzgarlo jamás. No estaba roto, dijo una vez con voz baja y firme. Era hermoso solo que atormentado. No habló para enmendar sus errores. No estaba allí para defenderlo. Simplemente quería que la gente viera lo que siempre había estado ahí, la persona tras el mito, el chico, al que una vez guió el hombre por el que guardó luto en silencio. Era Michael DiGioia, no un fantasma, no un titular, solo Michael. Y era mío de una manera que nunca necesité explicar. Pero ¿qué crees que Diana Ross realmente intentaba decir con ese silencioso y brillante homenaje? ¿Fue una despedida, una advertencia o algo mucho más personal? Nos gustaría saber tu opinión. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte.